estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Ahora conozcamos cuál es el trabajo y apoyo de las instituciones de derechos humanos a las personas intersex. Nuestro siguiente invitado viene a darnos un panorama al respecto. Él es Francisco Javier Conde González, coordinador del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos. Dentro de su formación académica le comento que es maestro y doctor en pedagogía por la UNAM, licenciado en educación primaria y también es autor del libro Alfabetización Ecosófica de la editorial Académica Española. Escucharemos qué comenta con Geraldina González de la Vega. Vamos con ellos. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Francisco Javier Conde González, que como ya presentaron es coordinador del Centro de Investigación Aplicada a Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que todavía se llama del Distrito Federal. Así es. Pero ya tendrá momento de adecuarse. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. No, pues el agradecimiento es nuestro, también de nuestra presidenta, Nacheli Ramírez, que gracias. Siempre agradece estos espacios para compartir lo que hace nuestra institución a favor de los derechos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Por supuesto, es importantísimo y como decíamos ya en los dos bloques anteriores, justo el tema de la intersexualidad, tan importante sensibilizar, tan importante difundir información y sobre todo visibilizarlo, porque es un tema tan invisibilizado, tan alejado, digamos, que justo cuando platicaba ahora con Hanna, existen muchos mitos y mucha desinformación. Quería yo empezar platicando contigo sobre el tema de los espacios de información. Me parece que con lo que platicaba con Hanna hace un momento, hacen falta espacios de información a las familias con miembros, personas intersex. No sé si desde la comisión han tenido algún caso, algún ejemplo, alguna queja de este tipo de falta de información y de falta de espacios de asesoría sobre qué hacer o de qué se trata la cuestión de la intersexualidad. Sí, Geraldina, fíjate que nuestra experiencia es una agenda que se viene desarrollando en los últimos 5 años y que justamente inició cuando un hospital público de la ciudad acudió a la institución porque tenían dudas de cómo abordar la atención médica y la asesoría a los padres de familia de un niño intersexual de población indígena. Él era originario de Puebla, pero lo estaban atendiendo aquí en la Ciudad de México. Y justamente ahí es cuando empieza la intervención, digamos, de una manera más directa, más activa, aunque ya se venía hablando antes. Ahí es cuando empieza de una manera más activa la intervención de la comisión. Se convocó a especialistas en el tema, se convocó a la doctora Eva Alcántara de la Universidad Autónoma Metropolitana y a otros especialistas que han trabajado durante muchos años ya en el tema, y entonces se pudo dar una asesoría a este hospital en donde digamos, el trabajo de la comisión es posicionar el enfoque de derechos humanos. Claro. ¿Sí? Entonces, el enfoque médico se alimenta con el enfoque de derechos humanos, en este caso específico, el enfoque de derechos de infancia. Con eso se pudo entender de una mejor manera la situación y cuál sería el mejor tratamiento que se tenía que abordar, siendo respetuosos de los derechos, en este caso de este niño, e informando también al papá y a la mamá de qué era lo mejor desde esta perspectiva. Por supuesto. Me gustaría que, justo para comentar cómo funcionan el principio del interés superior del niño o de la niña y el principio de autonomía progresiva de los niños en este tipo de casos. ¿Nos podrías orientar un poco al público cómo aplica, digamos, en este caso? Tenemos el nacimiento de un niño intersex, o no sé, ¿era un niño? Sí. Era un niño intersex, y bueno, pues evidentemente los padres y los médicos no se ponían de acuerdo. Y la posición de la comisión fue respetar el principio del interés superior. Así es. Entonces, la ponderación del interés superior del niño atiende a ir caso por caso, a analizar la situación desde una perspectiva integral. En este sentido, pues era
identificar si realmente era necesaria o no la intervención de alguna práctica médica, alguna cirugía. En este caso, lo que se recomienda desde un enfoque de derechos humanos es no hacer intervenciones médicas si no son necesarias, cirugías que son irreversibles, por ejemplo, que se aplican a una muy temprana edad, donde la persona todavía no puede decidir, no puede otorgar su consentimiento informado. Entonces, el enfoque de derechos humanos, precisamente de lo que habla, es que se tienen que postergar, se tiene que esperar, a menos de que esté en peligro la vida de la persona. Claro, por supuesto. Pero si no es así, se tiene que esperar a que la persona tenga la edad para tener, digamos, el conocimiento de la práctica médica que va a sufrir su propio cuerpo y las consecuencias que esto tendría, ¿no?, en su nivel de vida, afectaciones a nivel de su salud, en relación a sus derechos sexuales, derechos reproductivos. Entonces, digamos, es ponderar en la situación específica, considerando que la práctica médica que se aplique debe de garantizar el ejercicio de todos los demás derechos, ¿no? Entonces, es complementar el enfoque médico con un enfoque más amplio, psicosocial, con un enfoque respetuoso de los derechos humanos. Y decíamos, en este caso específico, que viven muchas de las personas intersex en su primera infancia, tiene que ponderar el interés superior de la niña o del niño. Entonces, esta ha sido, digamos, la recomendación por parte de la comisión a las instituciones de salud en la Ciudad de México. Y ¿ha recibido eco? O sea, ¿se ha respetado esta recomendación en las instituciones? Lo que quiero preguntar es, ¿existe algún protocolo? ¿Existe alguna iniciativa de ley? ¿Existe alguna normativa que le diga a los médicos y a las doctoras, bueno, pues si te enfrentas ante una situación en donde nace un niño intersex o con una genitalia ambigua, lo mejor que tienes que hacer es ver el caso en el contexto específico y atender al interés superior del niño o de la niña, ¿no? Digamos, esta postura se defendió en este caso en específico, y después la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido diversos boletines, posicionamientos, haciendo un llamado al respeto de los derechos humanos de las personas intersexuales, y digamos, pues en diversas instancias se ha tenido eco. En este caso, por ejemplo, en el año 2017, la Secretaría de Salud Federal emitió una norma de atención, una guía de atención, perdón, para la atención de personas del colectivo LGBTI, y justamente el colectivo intersex intervino, digamos, porque fue una iniciativa que también impulsó muy fuertemente el CONAPRED. Entonces, la comunidad intersex fue invitada a participar en este proceso, y, digamos, lo que hace esta guía es empezar a posicionar, a introducir la idea de que los cuerpos médicos empiecen a valorar otras alternativas de intervención que no sean tan intrusivas, que no sean irreversibles, que se posterguen si no son fehacientemente necesarias. Entonces, digamos, creo que es un debate que va encontrando eco poco a poco en las comunidades médicas, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está esa guía que se emitió el año pasado, y que ahora el reto es que las comunidades médicas pues la conozcan, porque pues muchas veces sucede que se emiten documentos, pero si no son ampliamente difundidos entre los operadores, entre los servidores, las servidoras públicas, es difícil que esto se concrete en la realidad. Entonces, creo que ahí está un desafío fuerte. Un reto muy importante, sin duda alguna, y justo platicaba yo en el corte anterior con Hanna de la cuestión sobre la necesidad, digamos, de encapsular, de encasillar a las personas en un femenino o un masculino, y los impactos que esto tiene en la vida diaria y en la vida cotidiana. Además del tema médico, ¿ha recibido la comisión algún otro tipo de quejas o algún otro tipo de casos en donde se le haya discriminado, se le haya violentado a una persona intersex por esta cuestión? Sí, desde luego, digamos,
más allá de las quejas específicas, bueno, pues es de conocimiento a través de los informes que se han emitido a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del relator de tortura, ciertamente las prácticas médicas, pero también las personas intersexuales enfrentan muchas barreras y situaciones de discriminación, por ejemplo, en escuelas, en servicios públicos, en el reconocimiento legal. Entonces, también ahí tiene que ver con, se tiene que garantizar una protección específica a este grupo de personas para erradicar la discriminación en todos los ámbitos de la vida social, en el transporte público, en los espacios culturales. Es decir, pensemos también en las niñas o en los niños que pueden sufrir acoso escolar porque su cuerpo tiene variaciones que no se corresponden al estándar masculino o femenino. Entonces, en ese sentido tenemos que pensarlo en todos los ámbitos de vida de las personas intersexuales. Sí, sin duda alguna es una tarea de sensibilización y de educación, ¿no? Así es, se requiere un cambio cultural que permee todos los ámbitos de la vida social y que permee también los aspectos normativos, ¿no? Ya lo que se decía aquí, el reconocimiento de la identidad de género, flexibilizar los mecanismos, facilitar en vez de poner barreras. Entonces, en ese sentido, creo que este cambio cultural debe de permear las familias, las escuelas, las comunidades y todos los ámbitos de la vida pública y también, desde luego, el marco normativo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y, por ejemplo, en nuestra Constitución de la Ciudad de México, que hablaba yo hace un momento, se reconoce justamente varias medidas positivas a cargo de todas las autoridades para levantar todas estas barreras, levantar todos estos obstáculos y hacer posible una vida en armonía y un ejercicio efectivo de derechos, ¿no?, de las personas intersex. Así es, exactamente. El artículo 11 que habla de la atención a los grupos de atención prioritaria y entre ellos la población LGBTI, pues habla precisamente de estas disposiciones para garantizar una vida en igualdad de condiciones, el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Pues te agradezco muchísimo, Francisco Javier. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros y pues ahora, amigos, vamos a un corte. No nos dejen.